Hola amigos, continuando con esta serie de video tutoriales en donde vamos a aprender a programar, tengo una sorpresa. El cliente nos ha solicitado la implementación de las órdenes de compra. La orden de compra es un documento formal que emite una empresa hacia su proveedor para solicitarle ciertos productos o servicios, de tal manera que el proveedor recibe ese documento y atiende el requerimiento, ejecuta su proceso de verificación de stocks, despacho y envío. El cliente recibe sus productos con su guía de remisión y su comprobante electrónico. El objetivo aquí es generar el documento orden de compra, ¿de acuerdo? Para ello podemos ver en pantalla que ya tenemos aquí la implementación de nuestra estructura de nuestro sistema. En este caso pues yo ya lo tengo subdividido y organizado bajo el diseño DDD, ¿sí? Que significa Domain Driven Design, ¿sí? O diseño basado en el dominio. Esto de aquí es el dominio, todo se centraliza por el dominio, todo pasa por el dominio y se va a comunicar con las otras capas organizadas para ejecutar ciertas tareas. En este caso, este sistema lo que hace es implementar interfaces en un contenedor para acceder a los servicios web. Esta es la parte 1. Vamos entonces primero a ver cómo implementamos nuestras interfaces. Lo que necesitamos básicamente es acciones de lectura, escritura, consulta y eliminación de nuestro registro de orden de compra. Vamos a ver cómo está estructurada nuestra tabla. En nuestra tabla podemos observar, voy a trabajar aquí en modo local. Aquí tenemos nuestra orden de compra, está formado por una columna identidad, identity, autogenerada por el SQL Server, y aquí ya tengo los demás campitos y sus relaciones que deben ya estar pues con otras tablas, ¿no? Entonces esta es mi tabla de órdenes de compra y aquí es donde voy a guardar los productos o servicios que yo voy a pedir a mi proveedor. Bien, entonces esta es mi tabla de base de datos. Entonces lo que yo tengo que tener primero es un modelo que me permita comunicarme o enviar información y recibirla desde el servidor hacia el cliente. Y para ello yo he creado una copia simplificada de la tabla orden de compra, ¿de acuerdo? Aquí vamos a cambiar, vamos a poner orden compra. Entonces cuando yo ya pues he hecho varios desarrollos, ¿no? Entonces ya tengo como unas plantillas preestablecidas de cómo es que debo trabajar, ¿sí? Ya basadas en el modelo que yo he adoptado, en el diseño que yo he adoptado, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es buscar nuestra entidad, que debe ser la misma que está en la base de datos, y voy a copiar nada más todo los campos que he definido. Y ya no copio las opciones de navegación
para no traer toda la información, porque solamente necesito cabecera y detalle para enviar, guardar o para recuperar. A medida que yo voy desarrollando, voy viendo qué otra información puedo ir necesitando y la voy agregando aquí y también en el servidor. ¿De acuerdo? Aquí yo voy a traer los datos del proveedor también desde el servidor cuando haga una consulta a la orden de compra, a la tabla de órdenes de compra. Datos bancarios no los voy a necesitar. Voy a ver aquí el detalle, va a ser una copia de mi tabla detalle sin las opciones de navegación. Y lo voy a copiar aquí. Bien, y con ello ya tengo definido entonces mis Data Transfer Objects con los que voy a enviar y recibir información. ¿De acuerdo? Ya lo tengo aquí definido. Ahora, en mis interfaces, que son la definición de aquellos métodos que yo voy a crear para posteriormente implementarlos en la capa de servicios para consumir los servicios web. ¿Sí? Esto de acá son métodos que llaman a otro programa donde se hacen las llamadas a los servicios web. Vamos a ver ahorita. Entonces, como les comentaba, yo ya tengo unas plantillas que me hacen la vida más fácil. Por ejemplo, tengo esta interfaz del módulo de ventas y para todos los documentos, o para la mayoría, yo utilizo muy similar. Voy aquí a agruparlo para poder tener un mejor orden. Voy a quitar lo que no sirve. Y aquí voy a llamar a un método que me traiga todas las órdenes de compra. Aquí a otro método que me traiga una orden de compra por su identificador o llave primaria. Aquí un método que me elimine una orden de compra por su identificador o llave primaria. Por cierto, por el lado del servidor estamos utilizando Identity con Token Barrier para la autentificación de usuarios y además Entity Framework Core. Aquí voy a agregar una orden de compra en base a mi modelo que yo he creado, modelo espejo de los campos de mi tabla. ¿De acuerdo? La tabla es el repositorio, el almacén que va a estar en nuestra base de datos, en este caso SQL Server, donde voy a guardar los registros. Y aquí voy a mandar a editar. Igual voy a mandar aquí esto de acá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora me voy al servicio, a la implementación de esta interfaz. En la interfaz definimos los métodos y en el servicio los vamos a implementar. Copio mi región o mi grupo para no confundir con otros métodos, para poder darles mejor mantenimiento. Esto es lo que nos otorga el diseño adoptado DDD, Domain Driven Design, que nos permite encapsular ciertas funciones
para que a través del dominio y las implementaciones pues se hagan las diversas comunicaciones. Aquí nada más pongo public, voy a poner esto de aquí. Voy a generarlos adecuadamente. Y como les había indicado, pues para las tablas yo ya tengo definido los métodos de cada uno de los servicios a los que yo debo llamar, ¿no? Y ahí viene ya una parte técnica más detallada, digamos, que nosotros tenemos que tener en cuenta también, pues, ¿no? Ahí, como les dije, hay una serie de aspectos técnicos que tener en cuenta cuando desarrollamos un software. Este es un requerimiento real, me lo ha pedido un cliente y quería compartir con ustedes para que vean cómo es el trabajo que se hace en cualquier tipo de empresa ahora, ¿no es cierto? Porque es un ERP, un software, ¿no? que va creciendo y se le van añadiendo diversas funcionalidades. Entonces aquí voy a ir acá, por ejemplo. Esta es para obtener, en este caso, voy a obtener aquí, voy a direccionarlo a mi ruta, compra, get orden compra by ID, y aquí lo que yo le voy a enviar, lo que me va a devolver, ¿no? Me va a devolver aquí el DTO, el Data Transfer Objects. Yo le voy a enviar a esta ruta en mi servicio web, en mi endpoint, le voy a enviar un parámetro y le digo que internamente ya el servicio, por ejemplo, aquí yo estoy declarando un request en donde está encapsulado todo aquello que se comunica ya directamente con las librerías de HTTP, ¿no? Todas las librerías de comunicaciones propiamente dichas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy obteniendo la orden de compra por ID y me va a devolver todo lo que yo consulte en este modelo. Este modelo tiene cabecera y detalle, ¿de acuerdo? Vamos a ver listado. Aquí obtenemos un listado de todos los documentos. Ya, pero este listado no me sirve, por ejemplo, ¿no? Este listado debe ser filtrado por fechas, ¿sí? Por periodos. Pero lo vamos a dejar ahí por si acaso lo necesitemos en algún momento. Simplemente cambiamos ponemos orden de compra. ¿Y qué vamos a solicitar? Vamos a solicitar un listado de este modelo. Listo. Nada más. Ahora vamos a llamar a la eliminación. Buscamos nuestra plantilla. Tenemos aquí la eliminación. Dependiendo de la acción que vayamos a realizar, nuestro endpoint debe tener las etiquetas correspondientes para guardar, eliminar y obtener, que son post, put y get y delete también. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a desarrollar el servicio web, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo es que también implementamos ya directamente el diseño DDD para interactuar directamente con la base de datos en una capa que nadie la ve, ¿sí?
Bien, entonces aquí vamos a pasar el identificador de la orden de compra, la llave primaria, la pasamos por acá y le pasamos el token de autenticación que hemos obtenido cuando hemos entrado al sistema, nos hemos logueado. Y aquí esta clase es una clase genérica que descompone las respuestas y devuelve mensajes de error, muy útil, muy útil. Se las voy a dejar también para que la adopten, seguramente existe ya en algún lado, pero igual lo voy a compartir con ustedes para que lo usen y puedan obtener información relevante. Por ejemplo, si falla la transacción, te va a devolver un mensaje de error proveniente de la capa de datos que ya está totalmente abstraída, ¿no? Y va a pasar por las diversas capas hasta devolverla al endpoint que ha hecho la llamada a esa capa, ¿de acuerdo? Y lo vas a recibir en el cliente con un formato ya convertido, ¿no? La respuesta la va a convertir y te la va a mostrar, ¿de acuerdo? Vamos a implementar entonces aquí, agregar la orden de compra. Yo ya tengo definidos la forma en que trabajo para consumir los servicios, porque imagínense, como este es un requerimiento real, imagínense que yo me ponga ahorita a investigar otras formas. Pierdo tiempo, ¿no? No puedo perder tiempo, no me puedo dar ese lujo. Tengo que sacarlo lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo agrego la orden de compra, me va a devolver igual un modelo, pero en el modelo yo voy a tener el ID generado por la base de datos, que es un identity, ¿de acuerdo? Y por último, al editar la orden de compra, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando yo edito una orden de compra? Cuando yo edito la orden de compra, primero voy a abrirla en mi aplicación, voy a visualizarla y voy a cambiar datos en la cabecera y en el detalle. La orden de compra ya existe, el ID ya existe en la base de datos, ¿sí? Con Entity Framework, yo cuando llame allá al servicio, en el backend, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar ese ID que yo le estoy enviando aquí. Yo le estoy enviando todo el modelo otra vez, ¿de acuerdo? Ahí yo le estoy enviando todo el modelo otra vez. Y el backend lo que va a hacer es buscar ese ID utilizando el Entity Framework, el core, y va a comprobar si existe. Si existe, voy a actualizar ciertos campos que son actualizables, que pueden ser actualizables. En este caso de orden de compra, todo va a ser actualizable, al menos que la orden de compra esté en un estado ya de recibido o recibido parcial. Entonces ahí ya vamos viendo el proceso. ¿Cuál es el proceso de una orden de compra? Viene la orden de compra y viene la mercadería física. Si esa orden de compra me viene incompleta, yo ingreso los productos que me vinieron, pues efectivamente en esta entrega. De repente no me vinieron completos. Entonces, ¿qué dice el proceso? El proceso dice que si vienen mercadería incompleta, las ingreses a tu almacén y generes notas de ingreso, por ejemplo, que respaldan el ingreso de esa orden de compra al almacén, ¿sí? Entonces, ya esa orden de compra, pues, yo tengo que esperar que se complete todo o cerrarla y decirle, de esta orden de compra ya no entra nada más, porque ya no me van a dar el resto de mercadería, por ejemplo, ¿sí? Entonces cambia un estado, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos viendo que este cambio de estados debe estar escrito en un papel, ¿no? Estado entregado,
entregado parcial o pendiente total. Cuando yo grabo la orden de compra, le voy a grabar un estado pendiente total, ¿no? Así se ha definido el proceso, así es como trabaja la empresa, ¿no? Entonces, si yo quiero modificar de repente un producto que ya ingresó al almacén, ¿no?, ya no va a ser posible, ¿no? Al menos que el cliente me diga, este producto, supongamos que hubo un error de usuario y pusieron otro producto. Entonces ahí tenemos que dar la facilidad al sistema de rehacer prácticamente todo el detalle de los productos para incluir lo nuevo que se está digitando, ¿no? Porque puede haber un error humano. Entonces, en el proceso, en el back-end, hay que verificar si de repente ya ingresó ese producto al almacén y regularizar. Un sistema tiene que tener esa capacidad, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver más o menos en la tercera o cuarta parte de esta entrega. Hasta aquí lo que hemos llegado a hacer es definir los métodos que van a permitirnos consultar registros de nuestra base de datos en la nube, eliminar, obtener y agregar, ¿de acuerdo? Vamos a revisar un poquito cómo está nuestra pantalla. Vamos al módulo de logística y vamos a ver aquí nuestra pantalla de órdenes de compra. ¿De acuerdo? Esta pantalla de órdenes de compra va a tener un comportamiento. Vamos a tener aquí unos ciertos campos que debemos de cambiar también, porque tiene que calzar con la naturaleza del documento, ¿no? No es igual que la cotización de venta, ¿de acuerdo? Hay campos que ya no vamos a tener en cuenta aquí. Entonces, lo que yo he hecho aquí es copiar mi pantalla de cotización y la voy a adaptar a órdenes de compra. Y tiene que tener la misma funcionalidad, ¿sí? Puede tener un asistente comercial en el cual yo puedo tener una pantalla de búsqueda rápida de productos, verificación de stocks mínimos, máximos o puntos de pedido. Yo quiero que este sistema me diga cuánto es lo que necesito abastecer de ciertos productos, y a la vez también que me diga cuáles son los productos que están próximos a acabarse o a terminarse. Entonces yo quiero que este sistema sea inteligente y que me permita a mí determinar el requerimiento exacto basado en la información estadística que me va a arrojar la consulta asistente comercial, ¿no? Todo esto ha sido pensado ya, ha sido diseñado, ¿sí?, de acuerdo a un requerimiento, ¿ya? Todo eso está plasmado en papel, ¿sí?, para saber hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. El cómo lo determinamos aquí en nuestro programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Es parte del cómo, digamos que yo ya lo tengo pues ya desarrollado, las partes técnicas fundamentales de comunicaciones, etc. ¿Sí? Aquí estamos hablando de pura lógica funcional, ¿sí? Estamos hablando de la implementación del proceso transformado en código, ¿sí? Pero solamente estamos llegando a la interfaz de usuario aquí, el cliente. Todavía falta el back-end, que lo vamos a ver en la segunda parte, la implementación del proceso en sí, la forma en cómo vamos a utilizar diversas técnicas y herramientas que nos proporciona el .NET para guardar, consultar y eliminar registros, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la orden de compra. Todo documento está conformado por una cabecera y un detalle en donde van nuestros productos, ¿no? Este, digamos, es el diseño que yo uso normalmente para lo que es documentos del sistema. En este caso, este sistema que está desarrollado en C#.NET con WinForms.
Lo mismo yo tengo que hacer en una plataforma web, por ejemplo, utilizando Blazor, ¿no? Y reutilizar lo que yo ya tengo ya, mi diseño y las llamadas a los servicios web. Todo eso yo ya lo tengo, lo puedo reutilizar de aquí. Y también puedo reutilizar todo esto que ya tengo para desarrollar un aplicativo móvil, digamos en NetMaui o Xamarin Forms. Solamente cambio la interfaz, ¿no? Ya no es Windows Forms, sino va a ser Blazor con componentes Razor, ¿no? O de repente pues un ASP.NET normal, ¿sí? El clásico. Y en Xamarin Forms utilizo XAML, ¿no? XAML para diseñar mis pantallitas. Es diferente, ¿sí? Aquí en Windows Form arrastramos y soltamos controles. Cada uno de estos son controles que tienen propiedades, métodos y eventos que responden a una acción del usuario. Mientras que en Xamarin Forms, por ejemplo, o en NetMaui, hacemos esta pantalla, pero muy similar, algo parecido al HTML, ¿no? Escribimos cada cosa, cada control, definimos las propiedades. Aquí no, aquí es más interactivo, ¿no? En el otro no se puede hacer eso, ¿sí? No se puede arrastrar y soltar, hay que escribir, ¿sí? Y hay que usar otras técnicas. Por ejemplo, para el desarrollo de aplicativos móviles ya no se usa el DDD, sino utilizamos MVVM, Model View Model, ¿no? Para mostrar los datos que extraímos de todas nuestras interfaces e implementaciones, lo mostramos y internamente todo este modelo, todo este mecanismo muestra en pantalla lo que nosotros queremos ver, lo que hay que mostrar al usuario, ¿no? Bien, entonces en esta primera parte hemos llegado a la definición de los métodos que nos van a llamar a los servicios web, ¿de acuerdo? Tenemos la ruta y la respuesta que queremos recibir y los parámetros de envío utilizando Identity Authentication. Bien, entonces amigos, pues nos vemos en la parte 2, en donde vamos a ver y depurar cada uno de estos métodos directamente en nuestro servicio web. En nuestro servicio web, en nuestro proyecto web, que es este que tenemos a continuación, tenemos aquí los controladores API o los endpoints, ¿no? Para cada uno de nuestros módulos debidamente organizados, y por aquí tenemos nuestro dominio, interfaces, servicios y capa de datos totalmente abstraída de todos los demás componentes. No accedemos directamente, lo que nos permite un mejor mantenimiento. ¿De acuerdo? Bien amigos, espero que haya sido útil y nos vemos en el próximo video tutorial.